¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder tener nuevamente este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando Levítico capítulo 21 y entraremos a una nueva sección donde estaremos hablando específicamente de algunos aspectos relacionados a los sacerdotes. Ya vimos cómo en los capítulos anteriores el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón algunas instrucciones generales para el pueblo, pero ahora va a hablar de manera específica hacia lo que son los sacerdotes. Así que vamos a entrar en el tema y antes de continuar, me gustaría poner este tiempo en las manos de Dios. Así que te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y poner tu vida en las manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella y Señor, te ruego que nos ayudes a analizar nuestro corazón, a escuchar tu voz, a entender lo que tú querías hablar a la gente en ese tiempo, pero también a entender qué es lo que tú quieres hablarnos hoy en día a nuestro corazón. Gracias Padre por este hermoso momento que podemos tener con tu palabra. Señor, sé que no soy una persona digna de compartir, pero tu gracia ha llegado a mi vida y tu gracia, Señor, hoy me puede utilizar. Gracias también por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Guíanos, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a adentrarnos en el tema del capítulo 21 de este libro de Levítico. Y vamos a ver cómo el Señor, de alguna manera, va a tocar tres temas que son muy interesantes. Va a hablar el tema relacionado a el contacto de los sacerdotes y los sumos sacerdotes con los muertos. También va a tocar el tema familiar, pero por último también tocará otro tema en relación a la descendencia de Aarón, aquellos descendientes de él que tienen restricciones para participar dentro del servicio del sacerdocio, para entrar al tabernáculo y participar de los servicios sacerdotales. Así que vamos a ver específicamente cuál es el propósito que tiene el capítulo 21 para el sacerdote o para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran entender, y vamos a explicar de una manera un poquito más específica lo que viene a continuación en el capítulo. Entonces, el propósito que tiene este capítulo 21 es que los sacerdotes vivan de acuerdo a la responsabilidad y el privilegio que implica el servicio a Dios, manteniendo el estándar que Dios ha colocado. El Señor les va a colocar algunas ordenanzas específicas, dijimos, sobre tres temas. Y Él no desea que bajen ese estándar, porque continuamente está hablando de no profanar ni el nombre del Señor, no profanar ni el tabernáculo del Señor, ni tampoco profanar lo que tenía que ver con la descendencia de los levitas o específicamente de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes. Así que vamos a adentrarnos ya en el capítulo 21 y vamos a leer a partir del versículo 1, pero antes, vamos a mencionar el bosquejo que tenemos de este capítulo. En primer lugar, vamos a ver las instrucciones para los sacerdotes, el sacerdote común, ¿verdad? El que hacía las actividades, pero también veremos las instrucciones para el sumo sacerdote, aquel que era ungido y que era representado primero por Aarón y después por los hijos de Aarón, y tenía instrucciones específicas de entrar al tabernáculo y de entrar al lugar santísimo y ahí rociar la sangre sobre el propiciatorio. Pero también veremos por último las instrucciones para los descendientes de Aarón que tengan algún defecto físico. Vamos entonces ahora sí a leer la palabra de Dios en el versículo 1. Les invito a que vayamos con nuestra Biblia y dice así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ahora aquí vamos a ver que está hablando específicamente de un tema y son los muertos. Y no podía el sacerdote
participar en ninguna actividad que estuviera relacionada a los muertos. Ahora vamos a explicar a qué se refería. Pero vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 1, y dice que no tocará muertos. Dice, dile que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. O sea, la idea es que ellos no podían no solamente tocar de los muertos, sino que ellos tampoco se podían contaminar en las actividades de los muertos. Ahora, ¿qué implicaban estas actividades en relación a los muertos? Bueno, cuando una persona moría, necesitaban tal vez cambiarla, no la podían tocar. Obviamente los sacerdotes necesitaban a veces hacer un cambio, limpiarla a la persona. Si la persona había muerto tal vez en el campo, o en otros pasajes pues había muerto en el campo de batalla, o había muerto en un asalto, pues la gente tenía que cargar al muerto, llevarlo a un lugar, limpiarlo, ¿verdad? De alguna manera vestirlo, y tenía que haber ese contacto. Ahora, no quería decir que si alguien tocaba un muerto así automáticamente se moría, sino está hablando acá de, recordemos, un aspecto ceremonial, de que no podían contaminarse, sino entonces ellos no podían participar en las actividades dentro del tabernáculo o relacionadas al tabernáculo y a la adoración. Ahora, no solamente era cargar al muerto, sino también ahí en diferentes partes de la escritura era que los sacerdotes no podían tampoco participar, por ejemplo, en el cortejo fúnebre o aún en el momento de la sepultura del muerto. También, pues ellos no podían entrar a la tienda donde había muerto la persona. En el caso de que alguien hubiera muerto en una tienda, pues no podían entrar ahí. Ahora, de alguna manera, tenemos que entender que el Señor está hablando de los muertos y de esta situación. Ahora, parecería un poco extremo que ellos no podían ni siquiera participar o acercarse, pero en realidad el Señor recuerda en varias ocasiones que Él no quería que se profanaran, y les recuerda, ustedes son sacerdotes míos y ustedes me pertenecen a mí, yo los he hecho santos y yo soy un Dios santo. Por ejemplo, mira, lo dice aquí en el versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Versículo 6, santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Ahora aquí les está recordando y les está diciendo que a mayor responsabilidad que ellos tenían, Él deseaba que también hubiera un mayor acercamiento al corazón de Dios. O sea, las instrucciones que les está dando finalmente no eran para que ellos se apartaran del pueblo, sino para que ellos tuvieran un mayor acercamiento en primer lugar al corazón de Dios. Porque si ellos se contaminaban, entonces no podían ejercer su servicio a Dios. Pero de otra manera también lo que el Señor estaba tratando de hacer es que ellos tuvieran también un mayor alejamiento de las cosas que contaminan. Y esto es algo que nosotros también de alguna manera podemos pensar para nuestra propia vida. Que Dios nos ha salvado, nos ha comprado, y Él va a desear que cada vez en nuestra vida haya un mayor acercamiento a su corazón, pero también un mayor alejamiento a las cosas que contaminan nuestra vida. Entonces vamos a continuar y vamos a ver algunas cosas interesantes ahí en relación a este tema. Dijimos que no es que no pudieran tocar muerto, no pudieran participar, porque aquí había una excepción y lo vemos en el versículo número 2. Dice así, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano, versículo 3, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Ahora, acá Dios está diciendo que cuando muera algún familiar cercano, específicamente menciona el versículo 2 y versículo 3, su padre, su madre, su hermano, su hijo o
alguna hermana que no tuviere marido o que no tuviere que ver con él, entonces él podía acercarse, podía participar, podía tal vez cargarla, podía participar en el cortejo fúnebre, podía participar con cualquiera de estos familiares, pero él se contaminaría, estaría consciente de que se contaminaría. Ahora me gustaría que veamos lo que nos dice la Escritura en relación a esto. Quiero que vayamos a Números en el capítulo 19. En el versículo 11 dice de la siguiente manera: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Vamos a saltarnos hasta el versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Versículo 14. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Ahora, no es que Dios fuera insensible al dolor que estaba pasando el sacerdote ahí en relación a la pérdida de algún ser querido. No, acá está hablando específicamente de que por cualquier otra persona que él conociera o que no fuera un familiar directo, él no podía participar. Ahora, de alguna manera, el Señor está colocando un estándar un poquito más alto de lo que él había hablado, lo que le había pedido al pueblo en general. Y está haciendo una distinción importante donde está exaltando la responsabilidad del sacerdocio. Está de alguna manera mostrando que él tenía que subir su estándar o su calidad de vida, y por eso está mencionando este aspecto que es importante. Pero en relación a poder participar en las actividades fúnebres de alguno de sus familiares cercanos, entonces él se podía contaminar, de alguna manera, como vimos aquí en el versículo 4. Sin embargo, él tendría que esperar 7 días para participar nuevamente en los servicios del tabernáculo. Ahora, me resultó muy interesante porque aquí de alguna manera no menciona a su esposa. Y esto, ahí investigando un poquito, es relacionado a que de alguna manera cuando la esposa moría, los hijos eran los que tenían que hacerse cargo. ¿Recuerdan? Pasaba a la siguiente generación. Dice, solamente cuando, dice ahí, tu padre o tu madre murieren, entonces ahí te podrás contaminar. Entonces, ahí la contaminación sería para los hijos, de alguna manera, lo que está mencionando. Y vamos a continuar y vamos a ver el versículo 6. Dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Ahora, de alguna manera acá lo que el Señor está diciendo es que dice que el nombre del Señor profanarán si ellos participan en estas cosas y si ellos lo toman como una actividad constante. Entonces esto bajará la calidad y el nivel de Dios. Ahora, cuando habla de profanar el nombre de Dios, no está hablando exactamente o precisamente del nombre de Dios, sino está hablando específicamente de lo que representa a Dios, de lo que Dios es, del carácter de Dios. Y está quitándole su carácter divino para hacerlo normal, para hacerlo común. Y eso es lo que está mencionando acá. Fíjate, el versículo 5 dice así: no harán tonsura en su cabeza, esto lo vimos en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Ahora, esto era una muestra de dolor de las personas, sobre todo relacionado a Egipto y relacionado a Canaán. Ahora, la idea era que algunos no era que se cortaran la barba, sino que se arrancaban la barba como una muestra, una señal de dolor.
En el pueblo de Israel, cuando había un dolor, dice que ellos se rasgaban las vestiduras, ¿recuerdan? Ahora, aquí está hablando de que en las costumbres paganas se arrancaban pedazos de barba o también, pues en algunas ocasiones se cortaban como un símbolo de duelo, pero también se hacían cortes, ¿verdad? En los brazos, a veces en las piernas, como un símbolo de dolor y de identificación con la familia que tenía una pérdida, tratando de hacer que su dolor, ¿verdad?, se calmara, aunque sea por un tiempo, a través de provocarse un dolor físico. Sin embargo, esta era una costumbre que Dios no quería. Ahora, ¿por qué de alguna manera está relacionando que Dios, el Señor, que no debían de seguir estas costumbres? Porque estas costumbres pensaban en que, en algunos específicamente en el pueblo de Egipto, es que tal vez había vida después de la muerte, pero para eso ellos tenían que llegar a través de una serie de hechicerías o de conjuros, y eso no era posible, o sea, no era algo que Dios estaba buscando. Ahora, la muerte siempre va a representar el resultado inmediato del pecado en nuestra vida. Así como vemos en Génesis capítulo 3 que el resultado inmediato del pecado fue la muerte, también en el Evangelio, también encontramos cómo personas por causa de su pecado mueren. Vemos que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Romanos, el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Ahora vamos a avanzar porque el tiempo se nos va y vamos a entender que Dios estaba tratando de que ellos se alejaran de estas costumbres y se acercaran más a su corazón a través de mantener esta relación. Él los había apartado para que estén cerca de su corazón. Él los había llamado para su servicio, para la adoración, y ahora Él requería de ellos que se alejaran de esto. ¿Se acuerdan que hablamos? Que Él deseaba un mayor acercamiento al corazón de Dios y un mayor alejamiento a las cosas que contaminan. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver lo que está relacionado a la familia del sacerdote. Dice el versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Ahora aquí lo que está hablando es que de alguna manera él tenía que ser protegido de parte de Dios y le está diciendo que él no tenía que casarse con ninguna mujer que su calidad de vida no fuera digna para ser la esposa del sacerdote. Ahora, de alguna manera, Dios estaba tratando de cuidar de que cuando se casaran con alguien que era así, pues se corría el riesgo de que ellas continuaran arrastrando las prácticas de su vida de solteras y entonces contaminaran al sacerdote después de haber practicado tal vez la prostitución y acercarse y tener relaciones con el sacerdote. Entonces ellos se contaminarían y el sacerdote no podía entrar contaminado al tabernáculo ni ofrecer sacrificios en el tabernáculo, porque entonces él recibiría pena de muerte. Ahora, Dios estaba protegiendo al sacerdote. No es que está discriminando aquí personas, sino está protegiendo de alguna manera al sacerdote y estableciéndole que él tenía que casarse con una mujer que de alguna manera dignificara una vida o tuviera una vida digna para casarse con un siervo de Dios. Ahora vamos a continuar y vamos a ver en relación aquí específicamente a su hija, y toca un tema muy interesante. Dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será el fuego. Ahora esto está tremendo, porque habla de alguna manera aquí esta palabra fornicar, en realidad está hablando de prostituirse. Ahora pensemos en algo. Supongamos, regresando al punto anterior, que un sacerdote se casara con una mujer que practicaba la prostitución. Recordemos que la prostitución en ese tiempo
estaba relacionado a un culto pagano, a un culto de adoración pagano, y que las mujeres se prostituían para entonces ir, ¿verdad?, y adorar a sus dioses paganos. Ahora, de alguna manera, imagínate que un sacerdote está con su esposa, que es sacerdotisa de otro dios, y le dice, bueno, ahora nos vamos cada uno a nuestro trabajo, a nuestro servicio, y tú, pues, mientras vas y sirves a Dios, pues entonces yo voy y me prostituyo para adorar a mis dioses. Creo que eso no tiene sentido, ¿cierto? Ahora, aquí de alguna manera vemos en el versículo 9 la responsabilidad que el sacerdote tenía, porque la prostitución, dijimos, estaba en un contexto de adoración a otros dioses. Entonces había perdido el camino la hija del sacerdote. Había presentado una actitud de rebeldía delante del sacerdote y por eso estaba deshonrando a su padre. Pero no solamente deshonraba a su padre, sino que deshonraba a Dios. Ahora, esto iba más allá, y si bien vimos la semana anterior que aquellos que deshonraban a sus padres tenían como pena de muerte, como pena la muerte por lapidación, ahora aquí va más allá y dice que esta mujer o esta chica que practicara la prostitución no solamente deshonraría a su padre, sino deshonraría a un sacerdote. Y el privilegio que ella tuvo de vivir dentro de la familia sacerdotal y de haber sido formada en medio de esa familia sacerdotal, del privilegio de estar en una constante influencia de la palabra de Dios alrededor de su vida, de hombres que estaban sirviendo al Señor. Y ella se había revelado y entonces había decidido tal vez servir a otros dioses a través de la prostitución. Dice, tal mujer será quemada. Esto era una consecuencia muy fuerte, ¿verdad? Una determinación muy tremenda ahí. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver que a partir del versículo 10, versículo 11 y versículo 12, hasta el versículo más bien 15, vamos a ver que está hablando del sumo sacerdote. Ahora los temas son los mismos, va a hablar en relación a la muerte, pero también va a hablar en relación a lo que es su familia o específicamente su esposa, porque no va a hablar de los hijos, aunque se va a relacionar. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar sus vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Ahora aquí hay un punto importante. Toca el tema de que el sumo sacerdote, que es ungido, de alguna manera habla de un privilegio mayor. Ahora quiero decirte algo. El sumo sacerdote tenía la mayor responsabilidad en el servicio a Dios. Y esto nos muestra que a mayor responsabilidad debemos de tener un mayor compromiso. ¿Sabes? Eso lo he sabido por mucho tiempo, pero esta semana he tenido que vivirlo y experimentarlo de manera personal. Saber y entender que a mayor responsabilidad debo tener un mayor compromiso con la santidad de Dios. Y es lo que está hablando acá, y vamos a ver cómo ahora el estándar de Dios sube para el sumo sacerdote. Si bien va a hablar de que ellos van a tener las mismas situaciones, pero ahora a partir del versículo, la última parte del versículo 10, dice que ni siquiera podrá descubrir su cabeza, que tal vez era como una señal, ¿verdad?, de luto. Dice que algunos se despeinaban la cabeza, o rasgar sus vestidos en una expresión, una manifestación de dolor. O, dice el versículo 11, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Y dice que ni siquiera saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque con la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, dice, yo Jehová. Ahora el estándar aquí sube, porque ahora vimos que el sacerdote podía contaminarse cuando moría algún familiar cercano, pero el sumo sacerdote no. Tenía que mantener su pureza. Mayor responsabilidad, mayor compromiso.
Ahora imagino el dolor del sumo sacerdote cuando tal vez moría su padre, su madre, o del sumo sacerdote cuando muriera algún hermano o su hermana en este caso, o su misma esposa o alguno de sus hijos. El dolor debe haber sido grande, pero de alguna manera el compromiso que él tenía con Dios era importante porque Dios quería que él estuviera cerca de él. Ahora, si él se contaminaba por 7 días, tendría que alejarse del tabernáculo. Pero de esa manera él podía estar cerca de Dios en el tabernáculo y Dios trabajar en una consolación a la vida del sacerdote. Entonces esto me impactó, porque si él se alejaba del sacerdote, si se alejaba del tabernáculo, perdía la oportunidad de acercarse a aquel que es el único consolador. Pero vamos a avanzar y vamos a ver cómo él también le coloca aquí un estándar más alto en relación a la formación de su familia. Y dice, versículo 13, tomará por esposa a una mujer, y dice ahí, virgen. Versículo 14 nos dice o nos explica, primero, que tendrá que ser virgen, pero después va a mencionar quiénes no o por qué no. Dice el versículo 14, no tomará viuda. Ahora, si recuerdan, en relación al sacerdote, nunca menciona que no podía casarse con una viuda. Y aquí ya restringe esto, porque una viuda quedaba libre de su compromiso. Una mujer divorciada aún continuaba con su compromiso, no estaba libre, estaba atada a su marido. Entonces, si se casaban los sacerdotes con una mujer divorciada, o en este caso el sumo sacerdote, entonces ellos estaban adulterando. Por esta razón, entonces el Señor no quería que ellos adulteraran y entonces se convirtieran en inmundos y no pudieran participar dentro del servicio de Él. Vemos entonces, vamos a avanzar, y dice ahí, versículo 14, dice, ni repudiada, o sea, está hablando de una mujer divorciada, ni infame, o sea, que tenía mala fama, ni ramera o prostituta, que lo hacía generalmente como un culto a otros dioses, dice, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Vemos cómo aquí sube el Señor el estándar. Y de alguna manera está hablando de que, y haciendo un énfasis de las características. Alguien que no había pasado por una deshonra o mantenía aún su pureza, para que de esa forma ellos pudieran formar una familia en un marco y un contexto de la mayor pureza posible. Versículo 15 dice, para que no profane su descendencia en los pueblos, porque yo Jehová soy el que os santifico. Yo Jehová soy el que os santifico. Ahora, de alguna manera, estamos viendo cómo aquí el Señor está dando una razón o un por qué y un para qué. Dice él, empieza para qué, el propósito es que no se profane la descendencia en sus pueblos. O sea, para que no se le quite la calidad de santos, de elegidos de parte de Dios para su servicio, sino que ellos formen y trabajen en la vida de jóvenes que quieran con pureza honrar a Dios. Ahora, qué lindo es que hoy podamos también trabajar para que a través de la formación que le damos a nuestros hijos, podamos ver en ellos hombres y mujeres que les sirvan en el futuro, con un corazón puro para el Señor. A la mayoría tal vez de nosotros el Señor nos tomó de una vida totalmente perdida en el pecado y batallamos hoy en día en muchos aspectos, pero hemos sido comprados, lavados y santificados por Dios y nos ha hecho dignos para su servicio. Pero qué lindo es cuando las personas han crecido en un contexto de pureza, un contexto correcto para servir al Señor. Y eso tiene un gran mérito. Alguien decía antes que creo que es un testimonio más impactante el de una persona que jamás vivió una vida de pecado o volcada al pecado que aquel que vivió una vida totalmente desastrosa, perdida en el pecado. ¿Por qué? Porque pudo mantenerse puro, limpio
dentro de un contexto totalmente lleno de pecado. Vamos a avanzar entonces y vamos a pasar al versículo 16 y al tercer tema, que tiene que ver ahora con los descendientes de Aarón que tenían algún defecto físico. Batallé mucho para decir esta palabra defecto físico, porque hoy en día tal vez se puede malinterpretar. Sin embargo, tal vez busqué un eufemismo que en la escritura para poder que no sea tan fuerte la palabra. Sin embargo, tuve que entender que en el contexto en el que está hablando, en el momento en el cual está hablando Dios a través de Moisés, y esto fue escrito, esa era una palabra que no ofendía a nadie. Es una palabra que no era discriminatoria. Es una palabra común, que hablaba de alguien que tenía algún problema físico, específicamente algún defecto físico. Y vamos a ver entonces a partir del versículo 17, dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ahora vamos a ver en primer lugar, cuáles son las características o a quiénes les llama personas con un defecto. Dice el versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ahora, está hablando acá, ya hablamos, vimos y conocemos la mayoría de las situaciones que está mencionando acá, o las características, porque son algunos adjetivos, digámoslo así, o las maneras de llamar a las personas con un problema, algún defecto físico. Pero recuerdan que hablamos del empeine semanas anteriores, que era una infección en la piel causada por un hongo y que podía confundirse con la lepra. Bueno, está mencionándolo acá. Pero también habla, o tal vez relacionado a lo que hoy podemos hablar de lo que es el vitiligo, ¿verdad? Un problema de pigmentación en la piel. Pero también específicamente menciona ahí alguien que tenga los testículos magullados. En realidad acá está diciendo alguien que es eunuco o alguien que había sido castrado, que le habían quitado los testículos. Ese no podía ser parte. Ahora está hablando en un futuro. Si tu descendencia, alguno fuere así, entonces ellos tendrán ciertas restricciones. Ahora, ¿cuál era la restricción que ellos tenían? En primer lugar, vimos acá que no podían acercarse para ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios se cree que era el pan de la proposición, dice ahí el versículo 17, no podían ofrecer el pan de su Dios. Esto implicaba que tenían que entrar al tabernáculo y colocar el pan ahí, o quitar el pan. Pero dice también más adelante, en el versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora, la idea era, versículo 23, dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy el que lo santifico. Ahora, ¿qué está tratando de decir acá? Que las restricciones eran que ellos no podían entrar al tabernáculo, no podían ofrecer sacrificio y tampoco se podían acercar al altar, ni del incienso ni al altar del sacrificio. Así que Dios estaba quitándoles las responsabilidades que los sacerdotes tenían para desarrollar. Ahora, ¿esto significa de alguna manera que Dios estaba discriminando personas? De ninguna manera. Esto me llevó a dos preguntas. La primera fue esa. ¿Dios estaba discriminando a estas personas? Y voy a responder primero esta. ¿Sabes? No. Dios no estaba discriminando a estas personas. Fíjate que, pues obviamente Dios sabía que esto iba a venir, porque algunos se habían casado con personas de su misma familia y seguramente podría venir un defecto físico en alguno de sus hijos. Sin embargo, tú imagínate
que viniera alguien a ofrecer un sacrificio al tabernáculo y entonces le recibiera una persona que trae 6 dedos en la mano o 7 dedos en la mano. Y entonces, o con algún otro defecto físico. Por ejemplo, que es ciego o que no oye. Dice, te traigo aquí el becerro para el sacrificio. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ves? No lo hacía apto. Y tal vez un ciego por ahí podía dar un cuchillazo por otro lado. O llamaría la atención a aquella persona que tal vez tuviera 6 dedos en lugar de 5. Ahora, esto implicaba que Dios no quería que la atención del pueblo se desviara. Y de alguna manera Dios no está discriminando a estas personas, porque los va a hacer participar, vamos a ver más adelante, de algunas cosas interesantes. Ahora, Dios no discrimina a estas personas. De hecho, cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo sanó a los ciegos, sanó a sordos, a paralíticos. ¿Recuerdas? A personas que estaban leprosas. Ahora, el Señor tiene compasión de estas personas. Sin embargo, Él los estaba protegiendo de que si entraban al tabernáculo, por su defecto, podían morir. Pero también estaba protegiéndolos de que la gente se distrajera de lo que venían a hacer al tabernáculo. ¿Por qué? Porque se pondrían a mirar a alguien que tenga un defecto físico. ¿No es así? Cuando hay una persona tal vez con problemas de enanismo y pasa caminando en la calle, no todos empiezan a voltear. O una persona que tal vez tiene alguno de los defectos o de las características que hemos visto acá, un jorobado. Hoy ¿cuánto padecen los chicos o personas así de bullying alrededor de su vida? Mucho. Y en ese tiempo no sería la excepción. Llamaría la atención y distraería el propósito por el cual la gente venía al tabernáculo. Entonces Dios no estaba discriminando, Dios estaba protegiendo tanto el corazón de los descendientes de Aarón como también de su familia, y de la misma manera también protegía el corazón de aquellos que venían a ofrecer un sacrificio. Pero ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿Dios estaba despreciando a estas personas? Bueno, vamos a ver que no, porque Él sí les permite ciertas cosas. Fíjate bien, dice el versículo 22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Ahora, ¿ves? Dios no estaba despreciando a estas personas, sino que Dios les estaba haciendo participar de todos los privilegios que una persona que estaba o que era de la familia de Aarón debía de tener. Ahora, esto era interesante porque ellos podían disfrutar de todos esos privilegios, de participar en algo tan santo como esto, de comer de parte del sacrificio que era destinado para los sacerdotes, de mantenerse y de vivir sin trabajar. Ahora, esto era algo muy interesante. Dios estaba entonces buscando no solamente proveerles, sino que ellos aprendieran a depender de Dios, que tuvieran un corazón agradecido a Dios, porque no tenían que hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo, solamente tenían que adorar a Dios y disfrutar de todo lo que Dios trae. Ahora, esto me impactó mucho, porque podemos pensar en primera mano, bueno, Dios está discriminando o Dios está despreciando. No, Dios está primero protegiendo, pero después Dios está proveyendo. Me encantó esta idea. Ahora llegamos al final de nuestro estudio el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo esto que acabamos de estudiar puede llegar a afectar mi vida? ¿De qué manera hoy yo lo puedo transmitir o lo puedo tomar para mí? Bueno, así como en ese tiempo Moisés había dado una instrucción específica en relación a que ellos debían de acercarse más al corazón de Dios y ellos debían también de alejarse de aquellas cosas que contaminan, es lo mismo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día ya no hay sacerdotes como en aquellos tiempos, pero el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9, nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Dios nos ha llamado sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Dice ahí, real sacerdocio. Ahora, aquí no hay distinción. No dice solo los hombres serán real sacerdocio, sino todo aquel que cree será real sacerdocio. Hombres, mujeres, hoy tenemos el privilegio de participar en la obra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto en relación a los dos temas que se mencionaron? Bueno, los tres temas que se mencionaron. En primer lugar, ¿qué aplicamos en relación al tema de los muertos? ¿Qué quiere decirme Dios hoy a mí a través de esto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, dice que ellos no es que no se dolieran de la situación que estaban viviendo, sino que ellos recordaran que en Dios hay una esperanza. Y eso es lo que el Señor hoy quiere también transmitirnos a nosotros. Tal vez en aquellos lugares las personas pensaban que la vida terminaba cuando la gente moría, pero nosotros hoy entendemos que ahí es donde comienza todo. Cuando nosotros llegamos a la muerte, estamos entrando a la vida eterna. O sea, la vida eterna la tenemos ya desde que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Lo que quiero decir es que con la muerte no termina todo, sino continúa una vida eterna al lado de Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero el Señor nos dice, en relación, vamos a ver lo que dice ahí, lo que está tratando de expresarnos, y es que no debemos dejar que el dolor sea mayor que la esperanza y la consolación que podemos recibir de parte de Dios. A veces nosotros podemos llegar a sumirnos tanto en nuestro dolor que entonces no podemos percibir ni la presencia de Dios, ni tampoco podemos desarrollar esperanza en nuestra vida, y tampoco podemos experimentar la consolación que Dios nos puede dar. ¿Recuerdas? Aléjate de aquellas cosas que contaminan, que no valen la pena. Entonces, no seas como las otras personas que tal vez se duelen porque no hay esperanza, que están lamentándose en su vida porque no hay esperanza. Los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza de vida eterna, y es lo que Dios nos ofrece hoy. Lo que nos quiere decir es que no tenemos que dejar que el dolor sea más grande. Aquellas personas en ese tiempo trataban, ¿se acuerdan?, de rasgar la piel de sus brazos, de sus piernas, o arrancarse las barbas para producirse un dolor que calmara un poco el dolor interior del corazón. Pero ahora Dios es el que quiere sanar ese dolor de nuestro corazón. Él quiere sanar al corazón quebrantado, dolido, y Él es lo que quiere hacer el día de hoy. Ahora, la palabra nos da esperanza en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, esta es nuestra esperanza. Entonces no dejes que el dolor sea más grande que la esperanza y la consolación que Dios te puede traer a tu vida. En segundo lugar, en relación a lo que hoy nosotros podemos meditar. Entonces, si algún familiar mío muere, entonces, ¿no me tengo que doler? Claro que va a haber un dolor. Pero esta situación nos tiene que instar a que si mueren sin esperanza, pues nos dolerá más y no habrá la posibilidad de verle en la eternidad. Entonces, esto, hermanos, hermanas, familia hermosa, esto nos insta a cumplir con la gran comisión. Esto nos desafía a poder llevar esperanza a aquellas personas que no tienen esperanza, porque están muertos en delitos y pecados, porque no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitamos compartirles el evangelio de Jesucristo. Necesitamos cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos, porque si no hacemos discípulos, no habrá más discípulos. No habrá personas que tengan esperanza, y tenemos que tener una carga por la familia nuestra que aún no tiene a Cristo y que morirá sin esperanza en su corazón. Esto es algo que nos tiene que instar a ti y a mí a predicar el evangelio. Pero pasando al tema de la familia, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, vamos a ver 4 cosas importantes. En primer lugar,
Si tú te vas a casar, busca primero el consejo de Dios por medio de su palabra y de las autoridades que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Busca el consejo. No tomes una decisión apresurada o equivocada. Busca el consejo. En segundo lugar, la Escritura nos dice que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Nos dice ahí 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Pero también dice que nosotros al momento de casarnos, debemos de casarnos con alguien que es creyente. 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14 dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, continúa el pasaje diciendo, tienen la luz con las tinieblas. ¿Qué compañerismo tiene el agua con el aceite? ¿Y qué compañerismo tiene Dios con Satanás? Ninguno. Y sabes, no está hablando de que, bueno, te pone puntos específicos, que si tú quieres servir a Dios, no tienes que casarte con alguien que no tuvo relaciones sexuales antes, que es virgen. No. No está diciendo eso para nosotros hoy. Porque Dios, cuando toma una vida del pecado y la saca de una vida de ese contexto, ¿sabe qué? La transforma. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitamos estar en sintonía. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora, no solamente habla en relación a lo que es mi fe, sino también en relación a cuáles son mis ideales para el servicio de Dios. Pero en tercer lugar, aquí vemos en relación a nuestros hijos. ¿Se acuerdan que la hija que se prostituía porque se había revelado al contexto en el que había crecido, a la formación que su padre le había dado? ¿Sabes? Nuestra responsabilidad es formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y por último, nosotros tenemos que desafiar a nuestros hijos a honrar a sus padres. Pero principalmente estoy hablando a aquellos hijos que tienen padres que sirven a Dios en diferentes áreas. ¿Sabes? Si tú tienes un papá que está sirviendo a Dios en algún área de la iglesia, hónrale. Hónrale. Sube tu nivel de tu estándar y honra a tu padre y a tu madre que le sirven al Señor con una mayor dignidad. Hónralo doblemente. No te estoy diciendo que si tus papás no sirven a Dios, no los honres. Si ellos sirven, hónrales doblemente. Ahora, no da condiciones para la honra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo 1. Para terminar, quiero hablarte en relación a aquellas personas que tienen problemas o dificultades físicas. Sabes, hoy no es un impedimento para servir al Señor. Conozco varias personas, algunas personalmente y otras que las he visto o que he escuchado de ellas. Por ejemplo, muchos conocen a Nick Vujicic, creo que así se pronuncia su nombre, o Nick, dejémoslo así. Muchos conocen a Nick. Y ustedes saben que no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene extremidades. Y ustedes pueden ver que es un hombre que sirve a Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Él ha impactado muchas personas. Y tal vez conoces a otras personas que tengan algún problema o algún defecto físico, como menciona ahí en la Escritura. Pero pueden servir a Dios hoy en día. No hay ninguna restricción para esas personas. Hace tiempo atrás tuvimos la oportunidad de recibir un grupo de chicos que venía del Instituto Bíblico ahí en Bernal, Querétaro. Y sabes, dentro de ellos vino un chico que yo aprecio con mucho cariño. Se llama Wilmer. Y Wilmer tiene un problema físico, digámoslo así, y él sufre de enanismo, o tiene enanismo, y es una persona enanita, digámoslo así. Y sabes, a mí me impactó su vida. Quiero decirte que para esto que estoy haciendo hoy, le escribí, le dije, tengo que hablar de Levítico capítulo 21. ¿Puedo compartir acerca de tu vida y tu testimonio? Y me dijo, adelante hermano, hazlo. ¿Sabes? Ese muchacho tiene una pasión por los perdidos. A algunos de ustedes tal vez les tocó escucharle predicar la palabra de Dios. Y sabes, un día lo llevamos a diferentes lugares y ahí tal vez fue el centro de atención por las características que él tenía. Pero ¿sabes qué fue lo más impactante? Que en un momento determinado, las personas
no se acercaron a Él o no continuaron en la relación o en la plática que se desarrolló o en la reunión que se hizo por el morbo de verlo físicamente, sino porque permanecieron y estuvieron atentos por el mensaje y la pasión con que Él compartió el Evangelio. Ahora, esto me hace pensar que muchas veces hay hermanos en la iglesia que tienen defecto en su vida, pero no físico, tienen un defecto en su corazón, porque no se atreven a hablar de la palabra de Dios ni a servir a Dios en ningún área. Ahora, el servicio no tiene que ser restringido por nuestra familia. La familia nunca tiene que ser un estorbo para el servicio a Dios. Pero también hay personas que ponen como pretexto que su familia es prioridad para no servir a Dios. Pero quiero decirte algo, que cuando tú decides dar ese paso que Dios te pide, porque Dios a todos nos ha llamado a ser siervos suyos, Dios se va a encargar también de proveer a aquel que le sirve. Ahora dices, no, yo no tengo tiempo para servir a Dios, porque ¿sabes qué? Tengo que llevar el sustento a mi familia. Ok, está bien. ¿Pero quién te dio ese trabajo? ¿Dios? Sí. ¿Y Dios no te está llamando también a servirle? Bueno, entonces tienes que confiar en Dios, dar un paso de fe también en ese aspecto. Ahora, vuelvo a repetirte, tal vez tú hoy físicamente estás bien, pero tu corazón está defectuoso porque no quieres servir a Dios. Ahora, es importante que tal vez tengamos que dejar cosas para acercarnos más a Dios. Tenemos tal vez que dar esos pasos que son importantes para nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Como conclusión, ¿dejarás que el dolor sea más grande que la esperanza y la consolación que Dios ofrece? ¿Pedirás el consejo de las autoridades de la palabra de Dios para tomar decisiones correctas en relación a la formación de tu familia, tu matrimonio? ¿Llevarás a tus hijos a una vida que sirva al Señor en un contexto correcto para servir al Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Servirás a Dios aún como estás físicamente? ¿Aún en la debilidad, en la enfermedad? Hay muchos ejemplos de hombres como Wilmer, hombres como Nick, que han servido a Dios aún con defectos físicos en su vida. ¿Tú qué vas a hacer? Vamos a terminar con una oración. Y si tú hoy tienes un dolor grande en tu corazón por alguna pérdida, deja que el Señor te dé esperanza. Ven a Él en arrepentimiento y fe y recibe a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida y el Señor. Trégale tu corazón a Él, ven rendido a Él, acéptale en tu vida. Quiero invitarte a que donde estás puedas clamar a Dios y decirle, Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, limpia mi pecado, sáname. Si tal vez también tú estás pasando por un momento de dolor en tu vida, pues permite que el Señor restaure tu corazón y que el Señor tome tu vida y entonces te lleve para el propósito que Él tiene. Pero vamos a tomar compromisos con Dios de hoy en adelante, seguir avanzando en lo que Él tiene para nosotros. Terminamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra, meditar en ella. Te pido que tú nos uses para tu gloria. Señor, gracias por hablar en primer lugar a mi vida. Gracias, Señor, porque entiendo que tú quieres que mi estándar de vida cada vez sea más elevado, que cada vez pueda parecerme más a Jesús, porque esa es nuestra meta, que podamos ser a la estatura y la plenitud de Cristo. Señor, sé que si yo comienzo a dejar la verdad a un lado, me estaré acercando más al pecado. Señor, ayúdame a realmente vivir una vida consagrada a ti. Señor, toma a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, vivir de acuerdo al estándar, de acuerdo a lo que tú estás esperando de nosotros, no solamente en lo que tiene que ver con el dolor y la confianza en tu persona, sino también con alejarnos de aquellas cosas que pueden contaminar nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos a acercarnos más a tu corazón. Tómanos, Señor, para tu gloria. Úsanos para llevar el mensaje del Evangelio a quien no conoce. Señor, gracias porque a pesar de lo que somos, tú nos quieres utilizar. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.